Vamos a levantar nuestras Biblias. Si vienes por primera vez, hermano, respetamos cualquier creencia. Mi hermano Said se refería a respetamos cualquier manera de pensar. Pero aquí solo predicamos la palabra de Dios. Si predicando la palabra de Dios, en un momento dado te sientes aludido u ofendido, créeme que no es con la menor intención de causarte esa incomodidad. Tenemos la intención solamente de enseñar la verdad. Amén. Así que en el nombre de Jesús yo te invito a que hoy aceptes la verdad de su palabra. Y levantamos nuestras Biblias y decimos con convicción y con denuedo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca, nunca, nunca. Amén. Yo también declaro que jamás serás el mismo a partir de ahora. El tema de que vamos a hablar hoy, hermano, es: Dios no trabaja donde hay temor. Dios no trabaja donde hay temor. Y lo vamos a basar, hermano, en el pasaje que está en Romanos 8:15. Y dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Lo leemos juntos, por favor. Dice el verso 15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. En las 2 semanas anteriores, hermanos, hemos estado hablando de sanidad y hemos estado hablando también acerca de tus confesiones. Teníamos años que no hablábamos de sanidad, teníamos años que no hablábamos de la importancia de tus palabras, y hemos retomado estas 3 semanas con esta. Y el plan es, hermano, que vivas en salud divina. Es decir, no que Dios te sane, que obviamente Dios sana, sino que ni siquiera te enfermes. ¿Eso es posible? Sí, por eso se llama salud divina, salud sobrenatural, que ni siquiera tengas que enfermar. ¿Sí? Dios, hermano, desea que tú seas completamente sano. Tercera de Juan 2 dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amén. Así que hemos hablado de sanidad la primera semana. No es la voluntad de Dios que alguien esté enfermo. Dios no manda enfermedades. ¿Sí? La segunda semana hablamos acerca de tus palabras, basado en el pasaje que está en la primera carta del apóstol Pedro: si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios habla. Si vas a hablar de tu salud, tienes que hablar de tu salud con las palabras que Dios habla acerca de tu salud. ¿Y qué dice Dios acerca de tu salud? Que por las llagas de Jesús has quedado curado. Amén. Si alguno habla acerca de sus finanzas, tiene que hablar con las palabras que Dios habla. ¿Qué dice Dios acerca de tus necesidades? Que todas tus necesidades han sido suplidas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios quiere que tú hables como Dios habla, porque las palabras crean realidades. Si hablas fracaso, fracasarás. Si hablas enfermedad, enfermarás. Si hablas escasez, vivirás en pobreza. Tus palabras crean tu cosmos. Cosmos es la palabra griega que se traduce en la Biblia como mundo. ¿Sí? Tu cosmos, tu mundo, el ambiente en el que vives es el resultado de tus palabras. Lo vimos la semana pasada. Si usted no vino la semana pasada, hermano, puede comprar el CD, o bien, si usted tiene internet,
Ya le hemos dado la página en donde usted puede bajar cada una de las enseñanzas de Rema, ¿sí? Si usted no lo tiene, por ahí le voy a pasar rápidamente, portal6640.com. Sí, mi hermano Cresel nos está dando la oportunidad de ahí tener las prédicas de Rema y descargarlas. Es una página que él creó. Portal6640.com. Ahí hay un menú que dice predicaciones y ahí están las predicaciones de aquí que hemos dado aquí en Rema. Entonces, si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios habla. Dios desea, ¿sí?, que seas sano. Dios desea que seas próspero. Dios desea que te vaya bien en la vida. Dios desea que tengas éxito. Para eso Dios necesita sus palabras y sus palabras sean las mismas. Que las palabras que Él ha hablado, que están llenas de fe, ahora salgan desde tu corazón a través de tu boca para transformar la oscuridad en luz. Cuando Dios vio el mundo en oscuridad, habló palabras de fe. Esas palabras transformaron el mundo, de un mundo de oscuridad en un mundo de luz, porque eran palabras llenas de fe. Pero no fueron las únicas palabras que Dios habló. Dios habló más palabras que están incluidas en la Biblia, en este libro que tú y yo conocemos como Biblia. Estas palabras siguen estando llenas de fe, porque Dios las habló. Dios le habló una vez a este mundo y le dijo que fuera un mundo de luz, y no lo ha tenido que repetir una vez más. Con esa vez que lo dijo fue más que suficiente, y este mundo ha obedecido esa palabra. Esa misma palabra está incluida aquí, pero ahora Dios requiere que las hables tú, que salgan de tu boca, pero antes de salir de tu boca, que estén ¿en dónde? En tu corazón. Y cuando salgan por tu boca, esas mismas palabras de fe transformarán cualquier situación, cualquier adversidad. Ahora bien, de nada sirve saber que Dios quiere que seas sano, próspero. De nada sirve que hables las palabras que Dios habla si todo esto es el resultado de miedo. Mucha gente, cuando sabe que hay que declarar la palabra de Dios sobre cada situación, a veces lo hace, pero basado en miedo, no basado en fe. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios dice que debemos hablar las cosas que no son para que sean? Pero no las hablan porque tienen fe, las hablan porque tienen miedo. Tienen un problema y entonces dices, Dios mío, sí, ya recordé, tengo que declarar lo que la palabra de Dios dice. Yo declaro que todo va a salir bien, que no me voy a preocupar por lo que he de comer y lo que he de vestir, y todo lo demás vendrá por añadidura en el nombre de Jesús. Sí, Señor, así es, en el nombre de Jesús yo lo creo, pero solamente lo están diciendo por miedo. Y cuando lo dices por miedo, Dios no trabaja. Es más, cuando lo dices por miedo, el Señor se va. El Señor no se queda en un lugar donde las cosas se están declarando y se está orando, pero por miedo, no por fe. Hay una diferencia. Y te voy a ejemplificar en esta mañana cómo Dios no puede trabajar, no puede responder a una oración, no puede responder a una situación, aunque se hable la palabra de Dios, aunque se crea que se cree la palabra de Dios, no se puede obrar cuando hay miedo. Y déjame mostrártelo. Primero vamos a hablar acerca de algunas clasificaciones que el mundo ha tenido acerca de los temores. Tú lo conoces mejor como fobias. Las fobias no son más que temores a ciertas situaciones. Y donde hay miedo, Dios no puede obrar, y te voy a ejemplificar también. La palabra fobia viene proviene de la mitología romana, ¿sí? De un hijo de un dios, un hijo llamado Fobos, que era hijo de Ares en la mitología griega, e hijo de Marte en la mitología romana. Era hijo de Afrodita en la mitología griega, pero de Venus en la mitología romana. Fobos representa el temor. De hecho, hay un planeta, una luna en Marte, ¿sí?, que se llama Fobos. Es la luna más grande y la más cercana al planeta Marte. ¿Por qué le pusieron Fobos? Porque su órbita está bajando aproximadamente 2 metros por siglo. En poco más o menos de 40 millones de años chocará contra la superficie de Marte, y por eso tiene miedo. O sea, si tú te esperas 40 millones de años, podrás testificar que Fobos chocó con Marte. Eso si Cristo no viene antes. Pero como Cristo viene antes,
entonces no sucederá. ¿Cuántos dicen amén? El Señor viene antes. Así es exactamente el miedo. Te preocupan cosas que jamás van a suceder. ¿Cuántas veces has estado preocupado, temeroso de que cierta circunstancia se presentara y nunca se presentó? Y todos esos días que viviste lleno de miedo, ¿de qué sirvió? De nada. Por eso dice la Biblia, por eso la palabra preocupación es ocuparse desde antes, preocupado. Estás ocupado por algo que no requiere en ninguna forma tu atención. Preocupado. Ocupado en cosas que no se necesitan. Ocupado en cosas que no se han presentado. Esa es la preocupación. Ahora, la semana pasada, hablando de las palabras, yo les decía, si dividían en dos la palabra maldecir, ¿se acuerdan? ¿Qué quiere decir maldecir? O bueno, divídanlo en dos. Mal, hablar. Decir mal las cosas. La Biblia dice que los espías que vinieron de reconocer la palabra la tierra prometida, ellos hablaron mal de la tierra prometida. Dijeron, no podemos tomarla. Están muy grandes los que viven ahí, no podremos contra ellos. Son demasiado fuertes. Y hablaron mal. No hubo suficiente dinero en la quincena y hablas mal, no me va a alcanzar. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios te va a dar dinero, hermano? ¿Alguien sabe algún versículo? En ninguno. Dios prometió suplir tus necesidades, mas no prometió darte dinero. Así de que, ¿por qué defines tu vida conforme a lo que tienes de dinero? Y crees que no te va a alcanzar y que no vas a poder disfrutar de una buena semana o quincena porque no viste dinero. ¿En quién tienes fe? ¿En el dinero o en lo que Dios te ha dicho? Varias veces hemos dicho, hermano, no requieres dinero. ¿Qué es lo que realmente necesitas? Una palabra. Y la palabra dice, Dios suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Ahora, algunos tipos de fobias son estas, hermano. Te voy a dar algunas rápidamente para que tú identifiques si estás en alguna de ellas. Y si estás en alguna de ellas, pues hazlo posible por salir inmediatamente de ahí. Acrofobia es miedo a las alturas. Aerofobia es miedo a volar. Agorafobia es miedo a los espacios abiertos o públicos. Antropofobia, miedo a la gente. Aquafobia, miedo al agua. Aracnofobia, miedo a las arañas. Batraciofobia, miedo a las ranas y a los anfibios. Yo conozco varios que tenían en el nombre de Jesús. Blenofobia, miedo al lodo. Se puede decir, ¿eso existe? Hermano, eso existe en algunas personas. Carcinofobia, miedo al cáncer. Gente que nunca ha enfermado ni tiene antecedentes, pero tiene un temor a enfermarse de esta enfermedad que provocan que realmente la enfermedad venga. Es como una invocación. Claustrofobia, miedo a los espacios cerrados. Dementofobia, miedo a la locura. Dromofobia, miedo a cruzar las calles. Hasta eso, hermano. Todo lo que te estoy mencionando son demonios. Son espíritus. Pastor, a una araña, espíritus. A una rana, a un sapo, son espíritus. Emetofobia, miedo a los vómitos. Entomofobia, miedo a los insectos. Fotofobia, miedo a las fobias. Hágame favor. Xenofobia, miedo a las personas diferentes. Hematofobia, miedo a la sangre. Nada más la miran y ya se están desmayando. Monofobia, miedo a la soledad. Nudofobia, miedo a la desnudez. Numerofobia, miedo a los números. De hecho, estas personas, hermano, no pueden ni siquiera bañarse desnudas. Aún se bañan vestidos. Nictofobia, miedo a la oscuridad y a la noche. Ofidiofobia, miedo a las víboras. Ornitofobia, miedo a los pájaros. Vimos, mi esposa y yo, un reportaje de una persona que le tenía un terror a los pájaros al grado de solo ver una pluma y empezarse a temblar. Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que alguien le tenga miedo a algo así? Es posible. Pirofobia, miedo al fuego.
Tanatofobia, miedo a la muerte. Zoofobia, miedo a los animales. Todo esto, hermano, es el resultado de los temores, de miedo. El temor, hermano, déjame explicarte también esto, es una fuerza espiritual, tal como la fe es una fuerza espiritual. ¿Sabes qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sabes qué es el miedo? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Los dos son lo mismo, solo que uno opera positivamente en tu vida y el otro negativamente. Uno activa a Dios, el otro activa al diablo. Si tienes fe, Dios puede hacer por ti lo que sea. Si no tienes fe, Dios no podrá hacer nada por ti. Si tienes miedo, Satanás podrá hacer contra ti lo que quiera. Pero si no tienes miedo, aunque quiera, no podrá hacerte nada. ¿Nunca te has preguntado por qué no te daña en aquellas áreas donde no tienes miedo? Porque requiere miedo. ¿Por qué crees que te avisa? ¿Por qué crees que manda a decir que el año que entra o que el mes que entra habrá una situación económicamente más complicada? Estamos por ahí en mayo, junio y empiezan los comentarios. La empresa más grande de la ciudad puede ser que entre en huelga y empiezan todos a tener miedo. Porque necesita del miedo para poder actuar. ¿Qué enemigo sería tan tonto de avisarle a otro que lo va a atacar? A menos que necesite el temor para vencerlo. Satanás sabe que requiere que tengas miedo, por eso primero te manda mensajes. Y tú empiezas a tener miedo y entonces él podrá trabajar en tu vida. Por eso es que las malas noticias, hermano, tienen el propósito de sacar miedo para que Satanás pueda trabajar contra ti. El negocio va a ir de mal en peor. Todos los negocios de tu rama se están cerrando. Porque necesita que tengas miedo. Cuando aplicas la fe y operas en ella guardando la palabra de Dios en tu corazón, esa fe de Dios siempre fluirá a través de tu cuerpo y te mantendrá sano e íntegro. Pero cuando aplicas el temor y operas en él, la fuerza del temor obrará contra ti y te enfermará. Te hará fracasar en cada intento que hagas por salir adelante. El enemigo sabe que no puede hacer nada en contra tuya si no tienes temor. Como Dios no puede hacer nada en tu favor si no tienes fe. El temor es la fuente de poder de Satanás, al igual que la fe es la fuente de poder de Dios. Tú decides en cada situación quién va a activarse en tu vida, o el enemigo o Dios. O decides actuar en miedo o decides actuar en fe. Cuando las cosas empiezan a mejorar, de repente empiezan a mejorar, pero muchos empiezan a tener miedo. Espérate, es que como que se está levantando muy rápido esto, hasta miedo me da. ¿Les ha pasado que de repente las cosas empiezan a ir demasiado bien y hasta les da más miedo? Ahora es que esto va tan bien que hasta me da miedo. Y estás activando al enemigo contra eso. Ahora, hermano, vamos a hablar de oraciones. Cuando tú oras, ¿tus oraciones están basadas en fe o están basadas en miedo? ¿Oras porque ya no te queda de otra? ¿O oras porque sabes lo que la palabra de Dios dice y sabes que a fin de cuentas eso permanecerá? ¿Oras porque el miedo ya no lo soportas? ¿O oras porque no te importa lo que el enemigo esté diciendo que te va a hacer? Te importa más lo que Dios dice que hagas. Te voy a dar un ejemplo de una persona que todos los días oraba. Algunos de mis hermanos ya lo conocen, se los he enseñado en otra ocasión, pero algunos de ustedes no lo conocen. Es más, lo han sacado de ejemplo. Pero una persona que todo lo que hacía para Dios lo hacía basado en miedo. Y por eso, aunque oraba a Dios, Dios tuvo que dar un paso hacia atrás y no pudo hacer nada por él. Y tú lo conoces muy bien, lo conocemos como Job. Job 1:5, fíjate bien. Y se levantaba de mañana Job todos los días, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, de todos sus hijos. Porque, fíjate bien, no solo lo pensaba Job, también lo hablaba. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y para que Dios no me los vaya a matar, mejor un sacrificio. Y hacía un sacrificio diario por cada uno de ellos. 10 sacrificios por cada hijo. Perdón, por todos sus hijos. Todos los días. El miércoles hablábamos acerca de
Job dijo, Dios me dio, Dios me lo quitó. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, Dios no le quitó nada. El miércoles hablamos cómo el diablo fue quien le quitó todo. Y yo he escuchado cristianos que de repente algo sucede malo en su vida y lo primero que dicen es Dios me lo dio y Dios me lo quitó. Si yo te regalo algo y luego te lo quito, ¿qué soy? Un ladrón. Porque ya es tuyo, es de tu propiedad. Y si yo te lo quito, entonces te lo estoy robando. Te robé algo que te pertenecía, te lo quité. Así que Dios no es un ladrón, hermano. Si Dios te lo dio, es tuyo. Si Él lo quiere, te lo pedirá. Y si tú quieres, tú se lo darás. Pero Él nunca arrebatará algo. Él no es un ladrón. Y siempre respetará tu libre albedrío. Si tú no quieres darle algo, no te lo dan, entonces no te forzará que se lo des. Fuiste salvo hasta que decidiste darle tu vida. Mientras tanto, Él respetó que no se lo hubieras dado. Pero Dios no quita. Yo sé que traemos la idea por enseñanzas de muchos años de que Dios quita. No, hermano. Dios te lo dio, no te lo quitará. Los dones son ¿qué? Irrevocables. El llamado es irrevocable. Dios no lo quita, porque si Él lo dio, no lo quitará. Pero Job no conocía a Dios. Job no tenía una Biblia de dónde echar mano y decir, yo sé quién es Dios. Dios no me lo pudo haber quitado. No había un pacto. Decíamos también el miércoles, hermano, Job no tenía un pacto con Dios. Job es contemporáneo de Abraham, aproximadamente 100 años antes de Abraham. Job es un patriarca. Aunque encuentras el libro de Job antes de Salmos, realmente el libro de Job debería de estar entre el capítulo 11 y el capítulo 12 de Génesis. Ahí debería de estar el libro de Job. Ese es el lugar referente a donde cronológicamente le corresponde estar a Job. Dios no tiene un pacto con Job. Job conoce a Dios solamente de oídas. Hasta él mismo lo dice, de oídas te había oído, mas ahora, al final cuando tiene un encuentro con Dios, mas ahora mis ojos te ven. A partir de ahí tiene un pacto. A partir de ahora, Señor, yo te preguntaré y tú me responderás. Hasta tenemos un canto de adoración de eso. Entonces, todo el libro de Job está basado en lo que Job creía que era Dios, en el Dios de oídas de Job. Pero Job no conocía a Dios realmente, no tenía un pacto con Él. Lo que conocías era lo que le habían platicado. Como tú y yo, antes de conocer al Señor, solo lo conocíamos de oídas. Pero ahora tenemos un pacto. Ahora sabemos lo que Él hace. Y sabemos que de acuerdo a la palabra, Él no podría mandarnos un cáncer, una diabetes, ningún tipo de enfermedad. Amén. Ahora, Job, de acuerdo a lo que él conoce de Dios, está haciendo sacrificios. Seguramente herencia desde Noé y los demás descendientes. Y lo está haciendo. Pero lo está haciendo por una razón equivocada. Tengo miedo. Me pueden matar a mis hijos y no quiero. Así que voy a hacer estos sacrificios. ¿De dónde sacamos que Job tenía miedo, hermano? La palabra misma lo dice. Job 3:25. Fíjate bien, la palabra dice así. Job dijo esto: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Todo lo que tú tienes miedo es lo que te va a suceder, porque tienes miedo. Así que, ¿a qué es a lo que más miedo le tienes? Debes de quitarlo, porque si no va a suceder. Debes de hacerlo a un lado, porque si no terminará ocurriéndote. Si no es que ya te ocurrió. ¿Alguna vez te ha pasado que lo que más temías sucedió? Es fe al revés, es fe del diablo. Lo que más estabas cuidando fue lo primero que se echó a perder. Todo es el resultado del miedo. ¿Tienes miedo a perder tu familia? La perderás si no lo quitas. ¿Tienes miedo a que tus hijos ya no te amen de la manera en que te aman? ¿A que se vuelvan unos rebeldes? Se volverán, porque ese es tu temor. Entonces, ¿qué debo de hacer, pastor? La palabra de Dios dice que el corazón de los hijos, Dios volverá el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Entonces, ¿cuál es el problema si Dios prometió eso? Quítate ese miedo. Es que la situación está bien difícil en el mundo, pastor. Sí, les di citas
la semana pasada que deben de declarar papás sobre los hijos y que les deben enseñar a los hijos a confesar sobre ellos mismos. ¿De acuerdo? Si no lo tienes, hablas con mi hermana Delphi. ¿Está aquí? No la veo. ¿Sí está? No salió un ratito. Bueno, con mi esposa, por favor, si no alcanzaste citas para tus hijos, habla con mi esposa para que la próxima semana te puedan traer. Amén. La Biblia dice así: de esta generación perversa tú preservarás a nuestros hijos. Amén. Hermano, no te preocupes porque el mundo se ponga peor. Él prometió que preservaría a nuestros hijos. No tengas miedo, nada malo les va a suceder. Amén. Eso es, deja de tener miedo y empieza a creer lo que Dios dice. Dios no puede trabajar donde hay temor, hermano. Y te lo voy a ejemplificar con un pasaje. Fíjate bien. Jesús subió a la barca, le dijo a los discípulos: vamos al otro lado. Cuando iban rumbo al otro lado, vino una tormenta. Casi se hundía el barco. Era tan fuerte la tormenta que los discípulos, que eran pescadores, expertos en andar en el mar, ¿sí?, no obstante su experiencia, sabían que esa tormenta era muy peligrosa. Y fueron y despertaron a Jesús y le dijeron: Señor, ¿no tienes temor que perecemos? Y entonces Jesús se para, calma la tempestad. Jesús los regaña por haber tenido miedo. Cada vez que tú tienes miedo, en vez de que Dios te diga: ya, mijo, ya, tranquilo, ya pasó, ya. Dios, te vas a llevar una regañada de parte de Dios. Volteó y les dijo: ¿por qué están así de temerosos, hombres de poca fe? ¿Por qué tienen miedo? ¿Qué no oyeron cuando salimos que dije: vamos al otro lado? Y si yo dije vamos al otro lado, ¿quién puede evitar que mi palabra se cumpla? Cuando dije vamos al otro lado es que vamos a llegar. No importa qué obstáculo encontremos en el camino, vamos a llegar. Y llegaron al otro lado, y tú recuerdas bien el pasaje. Salió de entre los sepulcros un hombre desnudo, y vino corriendo y se inclinó y se hincó delante de Jesús y le dijo: ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Sabían quién era Jesús. Ese hombre tenía una legión de demonios. Una legión, hermanos, son 6,000 soldados. Una legión romana se conformaba por 6,000 soldados. Es decir, este hombre tenía 6,000 demonios. Tanto que dice la palabra de Dios que se golpeaba con las rocas él mismo, y le ponían cadenas y las rompía. Tanto así manejan los demonios a las personas. Este hombre llegó corriendo y se inclinó delante de Jesús. Y los demonios dijeron: no nos vengas a atormentar antes de tiempo. Ellos saben a dónde van al final de cuentas. Amén. Así que solamente recuérdales a dónde van cada vez que se presente alguno. Y dijeron: permítenos ir a ese hato de cerdos que está ahí. Y Jesús les dio permiso y fueron. Dejaron al hombre. Sí. Verso 12, estamos en Marcos capítulo 5, verso 12, perdón, en adelante. Le rogaron todos los demonios, diciendo: ¿cuántos demonios le rogaron? Todos. Diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y qué pasó? Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Les contaron las dos cosas. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas se había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Jesús ya no se quedó ahí por una razón: ellos tenían miedo. Fíjate, Lucas cuenta el mismo pasaje y él dice: toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor.
Y Jesús entrando en la barca se volvió. Cuando hay temor, Jesús no entra, hermano. Jesús mejor se regresa. ¿Por qué tenían miedo ellos? Ellos no vieron lo que Jesús podía hacer con un endemoniado. Ellos vieron lo que los demonios podían hacer con 2000 cerdos. Tenían más fe en lo que los demonios pueden hacer que en lo que Jesús podía hacer. Y como tenían más fe en lo que el enemigo podía hacer, Jesús no podía trabajar ahí. Y Jesús mejor se retira. No puede trabajar donde hay miedo. Ellos no veían al endemoniado que ahora era libre, sino que veían a los demonios que habían matado 2000 cerdos. Para ellos era más importante, mucho más grande lo que Satanás podía hacer que lo que Jesús podía hacer. Y cuando en una casa se cree más en lo que el diablo puede hacer que lo que Jesús puede hacer, Jesús dice: no puedo entrar, discúlpenme, no puedo entrar, ahí no me creen. Y no puedo hacer nada por ustedes. Y Jesús tiene que salir. Y Jesús de ahí se devolvió. Acababa de bajar de la barca, liberó a este hombre y se subió y se regresó. Ni siquiera entró a la ciudad. Cada vez que tú oras diciendo: vamos a orar porque la situación está difícil, oremos para que nos alcance el dinero, porque si no, no nos va a alcanzar, y entonces ¿qué vamos a hacer? Tienes miedo. Rápido, ¿qué dice la palabra acerca de cuando alguien tiene esta situación? ¿Qué dice? Rápido, búscale. Tienes miedo, estás lleno de miedo, Dios no va a trabajar. Te platicaba la semana pasada, cuando una persona se había dado un tiro en la cabeza, su esposa me llamó por teléfono. Y yo cuando llegué al hospital donde él estaba, ella me dijo: rápido, pastor, ore. Yo le dije: hermana, no puedo orar, usted está llena de miedo. Y ella dijo: no quiero tener miedo. Le dije: hermana, necesito que crea. Y ella agarró sus puños y empezó a gritar: creo. No es así. La tomé otra vez y la traté de abrazar y le dije: hermana, no es así. Está llena de miedo, no va a obrar, porque usted tiene mucho temor. Y fue cuando salió el director, y entonces ella no quería verlo, pero cuando la animé a que lo viera, el director solamente hizo las manos así. Nada había que hacer. Dios no puede obrar donde hay miedo. Hemos tenido que orar por gente donde el terror ha hecho de toda la familia. Hermano, no tiene caso que oremos. Me dice: pastor, ore. Le digo: no podemos. Si quieres, oramos para echar fuera el miedo que traes, porque de nada va a servir la oración que vamos a hacer. Oras por tus finanzas porque tienes miedos que no te alcancen, y por eso Dios no va a obrar, y por eso no ha obrado en tu vida, porque Él se tiene que hacer a un lado. Le estás creyendo más a lo que Satanás puede hacer contra ti que a lo que Dios puede hacer contra ti. Él dijo que Él supliría tus necesidades, pero tú dices que Satanás puede hacer cosas terribles contra ti. Venga y ore por mi hijo, pastor, se está perdiendo, por favor ayúdeme. ¿Crees más lo que pueda hacer el enemigo que lo que pueda hacer Dios por él? ¿Dónde tienes tu fe? Pastor, venga y ore por el negocio porque todo está saliendo mal, no sé qué está pasando. Venga y reprenda, por favor. No tiene caso, hermano. Estás lleno de temor. Y estás lleno de temor porque has empezado a creer más lo que dice el diablo que lo que dice Dios. ¿Y cómo sabes qué dice el diablo? A través de los rumores. A través de los rumores. Viene un despido masivo en la ciudad. La situación económica de la ciudad está terrible. Y todo el mundo: sí. ¿Verdad que todo anda mal en la ciudad? Sí. Tienen miedo. Pastor, haga una oración, por favor. No, hermano. Aún Jesús podría orar y no pasaría nada, porque el temor ha inundado a esas personas. Fíjate muy bien, te voy a ejemplificar. El temor te roba la bendición de Dios. Fíjate en Mateo 25 del 20. ¿Te acuerdas? Dios, Jesús, vino un hombre, obviamente es el Señor, y dio 5 talentos a uno de sus siervos, 2 a otro, y al otro le dio 1. El que tenía 5 talentos, cuando él regresó, ¿qué dijo? Señor, aquí están tus 5 talentos, espérame, aquí están otros 5. Y él dijo: bien, buen siervo fiel,
Pasa y gózate con tu Señor. El otro dijo, Señor, ¿te acuerdas que me diste 2? Pues aquí están. Pero espérate, acá traigo otros 2. Pero hubo uno. Llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual, ¿qué? Tuve miedo. Y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Muchos de ustedes han perdido cantidades de dinero por no arriesgarse en el negocio que Dios había puesto en su corazón. Tuvieron miedo y mejor lo guardaron. Y el dinero terminó gastándose en otras cosas. Y ni tienen el negocio y ni tienen el dinero. Ahí dice, si continúas leyendo, que Jesús dijo, quítenle el talento que trae. Si Dios te dio dinero para un negocio y no lo pusiste, Jesús dice, ¿sabes qué? Presta para acá. A ver, mi hijo, el que ya lleva 10 negocios, ahí está. Inicie otro, mi hijo. Usted sí sabe. Usted se arriesga. Usted cree que yo lo voy a dar a sacar adelante. Usted cree que lo que yo he dicho, de que donde usted ponga sus manos, será prosperado, es verdad. Por lo tanto, a usted le doy uno más. Porque al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al que tiene, aún se le dará más. Hermano, los cristianos debemos ser arriesgados. ¿Sí? Nosotros tenemos victorias seguras. Donde pongas tus manos serás prosperado. ¿Es mentira o es verdad esa parte de la palabra? ¿Sí? Dios te ha dado el poder para hacer riquezas. ¿Eso es verdad o eso es mentira? Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Das tu fruto en su tiempo, tu hoja no caerá y todo lo que hagas prosperará. ¿O es mentira o es verdad esa palabra? Entonces, ¿cuál es el miedo? Inicia. Avanza en el negocio, sigue adelante. Personas, sobre todo jóvenes que tienen miedo al futuro, no levantes la mano, ni digas yo soy de esos. No, tú no eres de esos, porque el miedo no está en ti, el miedo viene de afuera. Los cristianos no producimos miedo, el miedo lo provocan cosas desde afuera, cosas que ves, cosas que oyes. Ok, ahora voy a apresurarme porque si no. Ok, aquí está. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, la gente temerosa, la gente cobarde, la gente tímida, la gente que no se anima a hacer las cosas va al infierno. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Ahí dice, quítenselo y échenlo, ¿sí? A las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ay, ¿a poco se refiere a eso? ¿No te gusta? Te tengo otro. El que venciere heredará ¿cuántas cosas? Todas. Y yo seré su Dios. ¿De quién está hablando Dios? De los que vencieren. Dice, esos sí son míos. Yo seré su Dios y él será mi hijo, mi chamaco. Sí, Junior. Él será mi hijo. A Dios le encanta la gente que se atreve, la gente que va para adelante. Aunque todos te digan, ya lo pensaste bien, sabes que no es situación para ampliar, no es el momento de iniciar un negocio. ¿Cómo no? La Biblia dice que este es el día que el Señor ha hecho. Me gozaré y me alegraré en Él. ¿Cómo no es el momento? Por supuesto que lo es. Pero los cobardes e incrédulos, fíjate cómo los tiene juntos. Ahí está una conjunción, Los cobardes son cobardes por incrédulos. Los cobardes e incrédulos, fíjate bien en qué lista están: los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los temerosos, hermano, a Dios no le agradan, le molestan. No puede hacer nada por ellos. No es que no quiera, es que no puede. No puede. Requiere fe y tú tienes miedo. Eso no activa a Dios, eso activa al diablo. Entonces tiene que hacerse un lado. Dije tiene, no dije él quiere, tiene. Y aún los ángeles tendrán que bajar las espadas y a dejar que los demonios pasen. No hay manera de evitarlo. Fíjate bien, Dios no tiene lugar con los miedosos, hermano. Jueces 7:3, ¿te acuerdas de Gedeón? Eran 22,000, hermano. 22,000 personas. Perdón,
32,000 soldados para pelear. Pero Dios los detiene y dice, mira, aunque aquellos son 300,000 y ustedes son 32,000, mejor que se regresen los que tienen miedo. Así, fíjate bien, Jueces 7:3. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Nomás para que veas cuántos eran los miedosos. Porque Dios no puede trabajar donde hay miedo. ¿Cómo eres en tu matrimonio, hermano? ¿Tienes miedo a perder a tu esposo? ¿Tienes miedo a perder a tu esposa? ¿Celos? Lo vas a terminar perdiendo. La vas a terminar perdiendo. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Los celos no es más que una expresión de temor, de inseguridad. Así que también eso es algo que vas... ¿Cuántas personas, cuántos divorcios por causa de los celos? Fíjate bien, Deuteronomio 28 también habla, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apoque el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Hombres que están al frente de su casa y son pusilánimes. Pues en los problemas, sal tú y dile al de la renta que no estamos. ¿Y cómo le digo que no estamos? ¿Para qué salgo? Bueno, si es cierto, pues dile que no estoy yo y que yo traigo el dinero. Llamó fulanito de tal, no, contéstale tú, dile que pusilánime, cobarde. Enfrenta tú las cosas. ¿Cómo vas a lanzar a tu esposa al frente? Eso no puede ser. Hermano, enfréntalo. Enfréntalo. Amén. Imagínate que viniera el señor de la renta y yo le dijera, hermano, salga y dígale que no estamos, que hoy no tuvimos reunión, por eso tuvimos reunión a puerta cerrada. Imagínese. Ahora te voy a enseñar el otro lado, hermano. Cómo Dios puede trabajar con poder y con gloria donde hay fe. Dios no trabajará nunca donde hay miedo, pero donde hay fe, la majestad del Señor se dejará ver. Salmos 91:1, te lo sabes muy bien. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, fíjate bien, ¿quién es el que habita al abrigo del Altísimo? No dice el que visita al Altísimo. No viene de visita el que vive ahí se la pasa, ahí tiene su habitación, ahí está su casa, al abrigo del Altísimo. Ahí se la pasa ese muchacho. Esa persona morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué es morar bajo la sombra del Omnipotente? Hermano, que tú estás parado ahí y atrás de ti está el Señor como diciendo, a ver quién se atreve a tocarlo. Y ahí está la sombra de Él. Y nomás voltea así. Ahora a ver quién se atreve. ¿Sí? Ahora, fíjate. Jesús lo dijo de la siguiente manera. Juan 15:7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis y chance sea hecho. Probablemente, si no estamos en crisis, ojalá Dios quiera. No, hermano, no es así. Y os será hecho. Entonces, tengo que permanecer en Cristo. ¿Y en dónde más? En sus palabras. ¿Sí? Que sus palabras permanezcan en mí. Ahora, el Salmo 91, hermano, también se puede traducir literalmente de la siguiente manera. El que reclama su lugar en el lugar secreto del Altísimo Dios, permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. Así es como dice en hebreo. El que reclama su lugar en el lugar secreto del Altísimo Dios, permanecerá bajo la sombra del Todopoderoso. ¿Sí? ¿Cómo reclamas tu lugar en el lugar secreto de Dios? El verso 2 nos dice cómo le hago para vivir ahí, hermano. Primero dice, diré yo. O sea, ¿cómo reclamo? ¿Cómo es que puedo habitar en el lugar secreto? A través de mis palabras. ¿Se acuerda la semana pasada? Si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios habla. Es decir, viene un síntoma de enfermedad. En vez de decir que estoy muy mal, de veras, ay, no sé. No, aunque no puedas hablar, decir, y sin embargo Jesús llevó mis enfermedades, sufrió mis dolores y por sus llagas yo he sido curado. Señor, declaro que soy sano.
conforme a tu palabra. Amén. Entonces estás reclamando tu lugar secreto. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tus palabras te meten al lugar secreto o te sacan del lugar secreto. No, pues yo creo que va a ser una semana difícil, no tenemos dinero. Va a ser una quincena muy complicada, no sé cómo le vayamos a hacer. ¡Pum! Para afuera del lugar secreto. No estás bajo la sombra del Altísimo. No estás, hermano. Tus palabras hablan que tienes miedo. Vamos a ir al mercado o al centro comercial, pero vamos a traer solo poquito porque no nos alcanza, porque tenemos poquito. Y agarran los niños, papá, ¿me compras un yogur? No. ¿Qué no ves que no tenemos dinero y no nos alcanza? La Biblia decía que Él supliría todas tus necesidades, pero las de tus hijos no. ¿Así dice? Hermano, compra lo necesario. Primero quita el miedo, porque si haces esto que te digo con miedo no va a funcionar. Quita el miedo. Así llegamos con mi esposa también. Pregúntale, cada vez que entramos a Horrera o Soriana es lo mismo siempre. Compras todo lo que quieras y de la marca que te gusta. Y empezamos. Y nunca nos ha faltado, hermano, porque Él supliría todas mis necesidades. O ahí dice, supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria, pero marca patito, porque si compras de la marca buena, yo no respondo. Hermano, Dios no tiene pacto con letras chiquitas. Hermano, lo que ocupes, Dios los va a suplir. No te preocupes por lo que has de comer, es un mandamiento. No te preocupes por lo que has de vestir. Busca primero el reino de Dios. Hermano, no tienes trabajo, busca un trabajo, pero no busques un trabajo para ganar dinero. Busca un trabajo para extender el reino. Padre, dame un buen trabajo donde gane muy bien, Señor, porque quiero diezmar muy bien, ofrendar muy bien, Padre, para tu reino, en el nombre de Jesús. Y entonces, si buscas primero el reino de Dios y su justicia antes que tus ganancias, Dios hará la obra. Primero es el reino. Señor, un buen trabajo. Voy a hacer un negocio, pero quiero que lo paguen muy bien, Señor, porque quiero bendecir a tu pueblo, quiero bendecir a tu iglesia. Primero el reino, ¿te fijas? Amén. Voy a estudiar. Tengo 2 o 3 jóvenes, hermano, que están estudiando, van a estudiar o ya están encaminados, encarrilados a carreras donde dicen, para lo que Dios va a hacer a través de Rema, yo voy a ir estudiando para que cuando yo termine y lo iniciemos en el nombre de Jesús. Están poniendo primero, ¿qué? El reino. Lo demás vendrá por añadidura. Añadidura. Amén. Todo lo que hagas, gana dinero para el reino. Primero el reino. Hermano, usted sabe muy bien, el diezmo es asunto de usted. Usted sabrá, es asunto entre usted y Dios. Yo nunca me voy a meter en ese asunto con usted y con Dios. Ese es su problema, o esa es su solución más bien. Pero ese es asunto entre usted y Dios. Jamás habrá un aviso, jamás habrá una lista y jamás habrá una indirecta desde el púlpito acerca del diezmo. Amén. Pero de verdad quiere buscar el reino de Dios y su justicia para que lo demás venga por añadidura. Llegó el dinero, primero el reino, lo demás viene por añadidura. Amén. Pero es decisión de usted y es algo entre usted y Dios. Amén. Amén. Ahora, entonces es por hablar que traemos el lugar secreto de Dios a nuestras vidas. ¿Por hablar qué cosa, hermano? Si alguno habla otra vez, hable conforme a las palabras que Dios habla. ¿Sí? Mi hermano Ricardo, aquí están sus hijos también, tiene una carnicería. El primer año recuerdo que lo visitamos en estas fechas de Cuaresma y le dijimos, ¿cómo va el negocio? Dice, mira, pues ha bajado, pero es normal. En Cuaresma a las carnicerías bajan las ventas. Le dije, ¿y en qué parte de la Biblia dice eso? Y se me quedó viendo y se sonrió, dice, ya te entendí. No estoy hablando conforme a las palabras que Dios habla. La Biblia dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Fue el único año donde las ventas bajaron. Pregúntale ahora, yo no le he preguntado, no necesito. Pregúntale cómo le van las ventas en Cuaresma. Hermano, aumentan, porque vive por la palabra de Dios, no por las circunstancias.
no por el medio ambiente que le rodea, no, sino por lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ahora, fíjate bien. Otra vez, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Al estar en Cristo, estamos en el lugar secreto del Altísimo. Estamos en un lugar donde las promesas que siguen en el Salmo 91 aplican a nosotros. Hermano, deme 15 minutos más, amén. ¿Cuántos me dan 15 minutos más? 15, 45, 30, 45, una hora. No, hombre, tenemos como 10 horas todavía. Fíjate bien, ya creíste la palabra y ya la declaraste. Entonces vienen las promesas. El Señor te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por habitación, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Amén. Eso es cuando la palabra está en tu corazón y en tu boca. Cuando vienen las circunstancias difíciles y dices, no me importa, el Señor pelea por mí. Amén. Él ha dicho. Y empiezas a decir qué es lo que Él ha dicho. Y decido no tener miedo. Tener miedo no es un sentimiento, es una decisión. Al igual que tener fe, viene por una decisión. Decido creer lo que Dios dijo. Amén. Es solo cuando hacemos al Altísimo nuestra habitación, cuando escogemos morar en Cristo, hermano, cuando las palabras que salen de nuestra boca son las palabras que Dios ha hablado en su palabra, que 1000 personas pueden caer a nuestra izquierda y 10,000 a nuestra derecha, pero a nosotros no llega ni pestilencia, ni enfermedad, ni terror, ni destrucción. Amén. Fíjate bien, Salmos 27:5 lo que dice: cuando la palabra de Dios está en tu corazón y está en tu boca y hablas las palabras que Dios habla, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Te lo digo en la versión Dios habla hoy. Cuando lleguen los días malos, como el año pasado, que supuestamente fue un año de crisis, fue el mejor año de rema. De los 4 años que tenemos, sí, 4 todavía, yo pensé que eran 5. 4 años que tenemos, el mejor año fue el año pasado. En el nombre de Jesús. Ella todavía está siendo mucho mejor. Cuando lleguen los días malos, el Señor me dará abrigo en su templo. Bajo su sombra me protegerá. Me pondrá a salvo sobre una roca. ¿Sí? ¿Quieres oír más? Fíjate bien. No importa qué tan terrible se vea lo que está sucediendo. ¿Sí? Ya vino el acreedor, ya te mandaron avisos de embargo, ya te mandaron un montón de cosas. Isaías 54, 10 al 12 dice: porque los montes se moverán. Imagínate lo que es ver los montes temblando. Los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. Es decir, a pesar de eso, Dios te dará paz. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, está hablándole a la iglesia, fatigada con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo, y toda tu muralla de piedras preciosas. Amén. No te afectará. Todo el fundamento, todos los cimientos que Dios está poniéndote, para que aunque los montes estén temblando, tú no estés temblando. Amén. Ahora, tengo más. Hermano, es que andan diciendo en el trabajo, me están poniendo en mal con el jefe. Es que le están hablando mal a mis clientes de mi negocio. Es que le están diciendo a los demás hermanos que en esta iglesia así ya está. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Ninguna, ¿cuántas? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Las armas de los de la delincuencia organizada prosperarán contra ti? Ninguna. ¿Una bala perdida de algún arma de la autoridad? Entonces, ¿a qué tienen miedo?
nada. Ahí dice, ninguna arma prosperará, ninguna. Hermano, tenía 18 años. No recuerdo si ya se los he platicado. Era estudiante, viajaba de aquí a Morelia. Y a nuestro autobús le dispararon. Nuestro autobús no, una semana después cayó un autobús yendo hacia Arteaga. Ustedes, los que ya somos jóvenes, pero con cierta experiencia y sabemos de eso. Nos acordamos de esa historia. Una semana antes le tocó a mi autobús. Le pegaron a la persona que venía atrás de mí, le volaron la rodilla. La bala atravesó todo el camión de lado a lado, incluyendo la rodilla. Atravesó todo. Le pegaron a la persona que iba delante de mí. Le pegaron las dos piernas con la misma bala. Nomás para que te des idea del calibre que estaban usando. Yo nunca había oído un arma, jamás había oído un arma ser disparada. Tenía como 8 meses de cristiano. Y cuando empecé a oír los disparos solamente me acurruqué, me acuerdo, y me hice hacia un lado y dije, Señor, ayúdame. No sabía qué era, pero sabía que algo andaba mal, porque la gente empezó a gritar. Y entonces el camión quiso detenerse y lo único que se me salió de gritar fue decir, no te detengas. Y entonces el chofer siguió avanzando. Y cuando siguió avanzando, prendió las luces y entonces oía los gritos. El de adelante estaba herido, la persona que estaba atrás de mí estaba herida. Y yo estaba del lado donde iban pegando los tiros, hermano. Mi compañero de asiento estaba herido. Le pegaron en el hombro. ¿Cómo? No sé. Nada. Ni siquiera un rozón de bala. Amén. Ninguna arma, ninguna. Deja de tener miedo, hermano. Síguete paseando, síguete yendo a donde tengas que ir. Viaja, haz lo que tengas que hacer. Hermano, no tengas miedo. Si tienes miedo, entonces Satanás podrá actuar contra ti. No tengas miedo. Hermano, ¿cómo le hago? Deja de estar leyendo los periódicos, hermano. Ya no compres más. Cada vez que vengan y te pongan el periódico enfrente, no lo veas, no leas lo que dicen los encabezados. Cree lo que dicen las buenas noticias. Pues es lo que quiere decir evangelio, buenas noticias. Ahí dice, ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Cuántos siervos de Jehová hay aquí? Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. ¿A poco no se siente seguro? Gloria a Dios. Fíjate bien, Isaías 54:14. Antes dice, con justicia serás adornada. Le habla a la iglesia, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Pero eso es cuando la palabra de Dios está en tu corazón y está en tu boca, cuando hablas las palabras que Dios habla. Amén. Entonces el temor no tiene por dónde acercarse. No tiene qué hacer, hermano. En otra ocasión nos asaltaron. Pararon el autobús y lo metieron a una vereda. Usted recuerda esa etapa, ¿no? Entre finales de los 80s, principios de los 90s. Era tiro por viaje. Ya llevabas apartado el dinero para gastar allá y lo que le ibas a dar a los asaltantes acá. Ya te lo hayas separado. Llevaba uno dinero en todas partes de las bolsas, escondido y todo, por si te hallaban en un lado, siquiera te quedara de otro lado. Y me acuerdo que pararon el autobús. Y entonces me acababan de pagar, hermano, una deuda que tenía una buena cantidad de dinero. Entonces, la cartera apenas si se podía doblar. Entonces, lo traía en efectivo y no hallé qué hacer. Dije, ¿dónde lo escondo? Y entonces busqué abajo del asiento y encontré un lugar y ahí lo metí la cartera. Y me senté. Y luego pensé, y entonces apagaron la luz del autobús, porque habían metido otros 2 autobuses, estaban asaltando a los otros primero. Y entonces yo dije, si vienen ahorita y esculcan aquí y ven que la cartera está abajo, me van a golpear. Entonces dije, no, me tengo que cambiar de asiento. Y entonces agarré y busqué, fui más adelante, encontré un asiento y ahí me senté. Y luego dije, pero mi equipaje se quedó atrás. Entonces voy por el equipaje y agarro el equipaje y fui y lo pasé más adelante y ahora sí ya me senté.
Y las personas pues me dijeron, nosotros pensábamos que eran los asaltantes que ya estaban arriba del autobús y era yo cambiando cosas. Y llegaron los asaltantes y entonces me acordé en eso. Llegaron, se subieron y dijo, nadie se mueva y nadie intente nada. Y se baja el asaltante otra vez y me acuerdo, no traigo nada de dinero, no me van a creer que no traigo nada. Y fui hasta el asiento trasero otra vez, abrí la cartera, saqué una cantidad pequeña y la volví a guardar y me regresé y me senté. Alcancé a hacer todo eso. Y entonces sube el asaltante y empieza a pedir dinero y todos echamos ahí lo que él pide, todo lo que traigan de valor. Ya echamos ahí la ofrenda, ¿no? No había sobre para diezmo, pero bueno, ahí. Y entonces ahí lo echamos. Y entonces nos bajaron a todos y empezaron a esculcar todo el lugar. Y yo dije, híjole, a ver si no lo encuentro. Yo dije, Dios, ayúdame, que no lo encuentren. La verdad yo oré así. Y cuando bajaron, nos amenazaron y volvieron a gritar, traen más. Nunca sacamos tan poquito en un asalto. Y la gente empezó a llorar y a gritar. Yo tenía un compañero de la escuela y yo le dije, no te preocupes. Le hice así, todo va a salir bien. Hermano, ¿de dónde saqué ese valor? No sé. Y él cuando le hice esto, dijo, no me toques, no se vayan a enojar. Y entonces subimos. Y entonces el autobús y ya fui a la parte de atrás y ahí estaba mi cartera, hermano, completita otra vez, gracias a Dios. Porque el temor no se acercó. Hermano, no estoy fanfarroneando. Ser fanfarrón y decirte, no hombre, no te estoy diciendo, no sé de dónde salió el valor para hacerlo, pero lo hice, porque el temor no se acercó, como dice la palabra. Rápidamente, ya voy. ¿Te acuerdas? Jairo vino por Jesús, le dijo, si tú me pones manos sobre mi hija, ella sanará. Jesús dijo, vamos. Se encontraron a una mujer con flujo de sangre, Jesús la sanó. Bueno, la fe de ella la sanó. Y entonces en eso llega un hombre de la casa de Jairo y le dice, ya no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jairo está a punto, imagínate que te digan algo así de alguno de tus hijos, tu hijo, tu hija se murió. Pero Jesús rápidamente le dice, no tengas miedo, solamente ten fe y ella será sanada. Lucas 8:50, versión la Biblia para todos. No tengas miedo, solamente ten fe y ella será sanada. Solo ten fe. ¿Qué estaba diciéndole, hermano? Jesús no le dijo, Jairo, ven, córrele para que ore por ti, para que no tengas miedo. ¿Verdad que no le dijo así? Jesús dijo, Jairo, es tu responsabilidad no temer y solamente tener fe. Dios nunca diga, Señor, quítame el miedo. No, el Señor te va a decir, no, quítalo tú. Decide quitarlo tú. El miedo no lo quita Dios, el miedo lo reprendes tú, lo echas fuera, tú dices, no, ya dije que voy a creer lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ahora, fíjate bien, con esto voy a terminar, hermano. Con esto voy a terminar, no voy a concluirlo completamente, pero creo que es suficiente con lo que vamos hacer aquí. Salmo 112, del verso 5 al 8, nueva versión internacional. Fíjate bien, bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. ¿Cómo le va a los que son honestos en sus negocios? Bien les va. El justo será para siempre recordado. Ciertamente nunca fracasará. ¿Cuándo fracasarán en sus negocios? Nunca. Verso 7. No temerá recibir malas noticias. Fíjate que no dice que no te llegarán las malas noticias, sino que aunque las malas noticias te lleguen, no tendrás miedo. ¿Sí? Sí te van a decir, fíjate, que no hay esperanzas para este familiar tuyo. Los médicos dicen que no pueden hacer nada. ¿Cuál va a ser tu reacción? No temerás. Ok, yo entiendo que los médicos digan así. Ahora falta que dice mi Señor. Y Él dice que por sus llagas ha quedado curado. Amén. Eso es, no temerá recibir malas noticias. ¿Su corazón cómo estará? Firme. ¿Confiado en dónde? En el Señor. Su corazón estará seguro. No tendrá temor. Y al final verá derrotados a sus adversarios. ¿Dónde estás, cáncer? Dijeron que mi esposa tenía una bacteria que le estaba comiendo el cerebro. Salí de ahí de lo que me dijo el neurólogo. Y ella me dijo, ¿qué te dijo? Que vas a sanar en el nombre de Jesús. Que todo va a estar bien en el nombre de Jesús.
Eso fue lo que le dije. Pasaron 2 años, hermano. Convulsiones, momentos muy, muy difíciles. Pero al final ahí está. Viva mi esposa, gracias a Dios. Mira cómo come. Cuando la vea comer va a decir, no, sí está viva. Bien viva. Gloria a Dios. Amén. Y tengo un bebé precioso. Gracias, hermana. Yo sé que sí. Dos, es que el otro no es bebé. Es que por eso. Amén. Otra vez. No temerá recibir malas noticias. Su corazón estará firme, confiado en el Señor. Su corazón estará seguro, no tendrá temor. Y al final, bacteria derrotada. La vi a mi enemiga derrotada. Mirarás a la escasez como derrotada. Mirarás esa enfermedad como derrotada. En el nombre de Jesús, hermano. En el nombre de Jesús. Si la palabra de Dios está en tu corazón, en tu boca, si hablas las palabras que Dios habla, Dios va a vencer cada enemigo que enfrentes. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ponte de pie, hermano. Hermanos de la alabanza, apóyenme, por favor. En el nombre de Jesús. ¿Quieres ser de aquellos que van a recibir malas noticias? Fíjate que dice, no temerá recibir. No dice no recibirá. Dice que aunque las recibas, no las temerás. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios nos sacará adelante. ¿Cuándo? Siempre. ¿Tú prosperarás cuándo? Siempre. A ti te va a ir bien. ¿Cuándo? Siempre. Tus hijos, hermano, les va a ir muy bien siempre. En el nombre de Jesús. Su corazón siempre será contigo. Tu corazón siempre será con ellos. En el nombre de Jesús. Todo aquello que toque será prosperado. En el nombre de Jesús. Míralo a tu alrededor. Algunos de ustedes saben reparar cosas. Algunos reparan personas también, como mi hermano el doctor, porque ellos tienen el poder, como tú y como yo. Ponemos manos sobre un enfermo y sana. Amén. Aún sin mucho conocimiento ponemos manos sobre cosas de electricidad, aunque no sepamos mucho, y las arreglamos. Gloria a Dios, porque todo lo que hacemos prospera. ¿Cuánto de lo que hacemos? Todo. Todo. No dice algunas cosas, dice todo. Solamente Dios requiere una cosa, no tengas miedo. Solamente cree. Solamente ten fe. Dios lo puede todo. Amén. Todo. Mira tus manos. Donde las pongas, ese asunto va a mejorar. Cuando te lleven aparatos eléctricos, electrónicos, computadoras, celulares, como algunos de mis hermanos trabajan eso, simplemente porque tus manos las tocaron, van a ser reparados en el nombre de Jesús. Cada vez que tengamos un cliente y que le digas gracias, aquí lo esperamos, solamente por haberlo tocado, seguirá siendo tu cliente. Cada vez que mi hermano médico toque un enfermo, solamente por haberlo tocado, esa persona sanará en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que tú abraces a tu esposa, a tu esposo, solamente porque tú lo abrazas, será un excelente matrimonio. Amén. Y si es cristiano, imagínate, él también te abraza. Serán prosperados en el nombre de Jesús. Esa es la verdad. Todo lo que has oído es mentira. Cualquier cosa que el mundo diga es mentira. Solo la palabra de Dios es la verdad. En el nombre de Jesús. Dile, Señor, yo renuncio al temor hoy. Échalo fuera. Yo lo saco fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Te rechazo, no te acepto. Cada vez que vayas a orar, haz esta oración. Temor fuera. Decido no creerte en el nombre de Jesús. Decido creerle a mi Señor, a su palabra. Yo habito al abrigo del Altísimo y moro bajo la sombra del Omnipotente. Yo le digo a mi Señor que Él es mi castillo, mi torre fuerte, mi Dios en quien confío. Por eso, temor, tú no tienes parte conmigo. Fuera, en el nombre de Jesús. Me declaro
hombre de fe, mujer de fe. Me declaro creyente. Diablo, por si no sabías, soy creyente. Y creyente es aquel que cree. Así que en el nombre de Jesús, ¿por qué pensaste que yo iba a creerte a ti por encima de mi Señor? Si eres un mentiroso. Él nunca ha hablado verdad. Él es padre de mentira. Y cuando habla mentira, de sí mismo habla. Él jamás va a decir la verdad. Todo lo que diga será mentira. Pero mi Señor, tu Señor, Jesús, todo lo que Él dice es verdad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando lleguen malas noticias, solo sonríe. Y di, gloria a Dios porque se te adelantaron. Antes de que tú llegaras me trajeron una buena noticia. La noticia de que Jesús había llevado esa enfermedad en la cruz y que por sus llagas yo había sido curado. Cuando te digan que ese tipo de negocios les está yendo mal, sonríe y di, gloria a Dios porque antes de que tú llegaras yo tenía una buena noticia. Y esa buena noticia dice que donde yo ponga mis manos seré prosperado. Que seré como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Diablo, por si no lo oíste bien, todo lo que hace, ese soy yo. Y todo lo que hago prospera. Ese negocio no cerrará en el nombre de Jesús. Al contrario, será más grande. Aprovecha para decirle qué le va a suceder a ese negocio. Será más próspero. Será conocido en toda la ciudad. No importa mi ubicación. Desde el centro de la ciudad vendrán hasta acá para comprarme. En el nombre de Jesús. Desde el centro de la ciudad vendrán hasta acá para que yo los atienda. En el nombre de Jesús. Aún desde otras ciudades vendrán a buscarme. Aún de otros estados. Inclusive fuera de este país vendrán a buscarme en el nombre de Jesús. Amén. Ese eres tú, hermano. No vivas menos del nivel que Dios te tiene. En el nombre de Jesús. ¿Habrá vencedores hoy? En el nombre, levanta tus manos entonces. ¿Habrá gente victoriosa hoy? ¿Habrá gente exitosa aquí hoy? En el nombre de Jesús. ¿Habrá gente que no tiene miedo a la violencia? En el nombre de Jesús. ¿Habrá gente contra que ninguna arma prospera hoy aquí? En el nombre de Jesús. A ti entonces Cristo lo hizo posible. Adórale al Rey entonces, porque Él fue el que lo hizo posible. Todo poder, toda alabanza, toda gloria se dada al Hijo de Dios, al Eterno, al Invencible, al Amoroso, Jesús, nuestro Señor y Salvador.